Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra sesión. Vamos a hacer, hacer la sesión en una combinación de online y offline, porque en este momento hay como que una demora con el servidor. Entonces vamos a hacer el ejercicio am, nuevamente como una combinación de online y offline. He abierto aquí ya varias cosas, entonces vamos a ver si nos funciona. Entonces, la sesión del día de hoy. Ok. La sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el cronograma de actividades, las actividades que estamos desarrollando en este momento, las instrucciones de las actividades, junto con su componente formativo. Voy a recibir preguntas y luego haremos una actividad ya por fuera de la plataforma en cuanto al tema o a los temas que estamos viendo en este momento en el curso. Entonces, nuevamente, vamos a ir al cronograma de actividades, lo encontramos aquí en cronograma de actividades, vamos a abrirlo aquí, creo que ya lo tengo aquí abierto, entonces vamos a revisar el cronograma de actividades. En este momento nos encontramos a 25 de mayo, entonces estamos desarrollando lo que corresponde al resultado de aprendizaje número 2. La semana anterior, en la sesión de apertura, hablamos sobre el componente formativo Hello, it's nice to meet you, hola, encantado de conocerte, y la evidencia test EW1. Esa la desarrollan en plataforma. Si tienen dudas acerca de esto, los invito a revisar la grabación de la misma que se encuentra, vuelvo al curso, en sesiones en línea. Aquí van a encontrar la grabación de la sesión de apertura o la sesión anterior, la semana anterior. Vuelvo al cronograma de actividades. Entonces, en este momento, como les decía, estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 2. El componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos, y la evidencia foro Let's Meet. Esto nuevamente por orden del cronograma no quiere decir que las actividades van a cerrar, las actividades que han abierto durante todo el curso hasta fecha límite de recepción de actividades, que es el 15 de junio a las 11:59 de la noche. Todas las actividades están abiertas. Estas fechas que se encuentran aquí nuevamente son para el orden de las actividades en curso. No quiere decir que la actividad va a cerrar esa fecha. El componente formativo, entonces tenemos aquí Let's Introduce Ourselves y el foro Let's Meet. Entonces vuelvo al curso. Voy a cerrar, voy a colapsar todo para que quede un poco más fácil de seguir. En el curso voy a dar clic en actividad de aprendizaje guía. Ahí voy a tener la guía de aprendizaje y los componentes formativos y luego voy a tener la pestaña actividad de aprendizaje 1, doy clic en la misma y aquí van a estar todas las evidencias. Entonces tengo aquí el componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos, que es el que estamos trabajando en el panorama de actividades, nuevamente es el resultado de aprendizaje número 2. Y la actividad de aprendizaje o la evidencia foro Let's Meet, que es la que se encuentra también en el programa de actividad y acá cronograma de actividades y es el que acabé de mencionar, que se encuentra en el resultado de aprendizaje número 2. Ya los tengo aquí abiertos, entonces vamos a aprovechar y vamos a ingresar de una vez a primero el componente formativo, Let's Introduce Ourselves. Aquí está abierto ya el componente formativo, le doy clic en este botoncito, me aparece el contenido, voy a dar clic directamente a esa primera elemento. Ustedes pueden ver la introducción, no hay problema, es un video. Nuevamente, estamos haciendo esta sesión con una combinación de online y offline porque el sistema en este momento está teniendo dificultades. Entonces, voy a ir directamente con el primer componente, este que es introducción al tiempo presente simple. Voy a dar clic aquí, pues que ya lo tengo aquí abierto. Y vamos a revisar qué es lo que tenemos. Tenemos conceptos gramaticales de la estructura básica del presente simple. El presente simple es llamado presente simple, simple, sencillo. Es porque solo utiliza un verbo, ¿vale? Ese es el presente simple. Y el presente, ese verbo, perdón, lo van a utilizar en forma infinitiva. Entonces, en muchas oraciones van a tener que utilizar la preposición tú. Bueno, aquí les indica el por qué vamos a utilizar esa preposición tú. Pero en otras oraciones van a ir directamente con la conjugación de ese verbo, nuevamente, un solo verbo. Entonces, por ejemplo, yo sé que en español tendemos a decir, voy a ir al cine. Y el voy y el ir son dos verbos. En inglés utilizamos un solo verbo. Es presente simple porque uno utiliza un verbo, ¿vale? Es sencillo. Entonces es I go. Bien, voy al cine. No voy a ir al cine.
voy así, ¿vale? Entonces tenemos un solo verbo conjugado, ya sea para las personas singulares o las personas plurales. ¿Qué quiero decir con singular o plural? Los sujetos de las oraciones se van a dividir entre singular y plural. Eso pasa en español también. Lo que pasa es que en español conjugamos directamente los verbos, ¿no? Por ejemplo, en la oración voy a ir al cine, decimos voy, no decimos yo voy a ir al cine. En inglés vamos a utilizar ese sujeto. Yo, ella, Juan, los estudiantes, el cuaderno, el perro, ese sujeto lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, conjugamos directamente ese verbo de acuerdo a si es una persona singular o si es una persona plural. Si es una persona singular, miramos que la tercera persona, es decir, Marta, Pedro, el perro, el bebé, es una tercera persona. No soy yo, no eres tú, es una tercera persona de la que estamos hablando. Esa tercera persona siempre va a ir conjugado ese verbo con esa S o ES. Por ejemplo, aquí ES o una S, ¿vale? De resto, el resto de las personas van a ir con el verbo infinitivo de su manera regular, su manera normal. El único sujeto o la única persona que realmente afecta o conjuga ese verbo va a ser esta, la tercera persona. Nuevamente, no eres tú. eh, Alejandro, no eres tú, Astrid, no eres tú, Jaime, no eres tú, Mari, no eres Ruth, no es Sebastián, no es Jenny, no es Vic, no es ninguno de ustedes, no es Shelly, es una tercera persona. Bueno, estoy hablando del hermano de Shelly. Ah, bueno, entonces no son ustedes, ni es Shelly, es el hermano de Shelly. Ese hermano de Shelly es una tercera persona. Esa tercera persona es la única persona, el único sujeto que realmente afecta el verbo en el presente simple, ¿vale? Entonces le agregamos esa S o esa S a ese verbo. En este componente formativo, en este elemento del componente formativo, pues aquí les explica el tema de la tercera persona. Espérate, quito esto. Aquí les explica el tema de la tercera persona. Aquí les explica que hay más verbos que el to be. O sea, siempre vamos a empezar a aprender el verbo to be. Hay más verbos que el to be y hay más verbos que el be. Es to be, to have, to do, to run, to walk, to cook, to talk, ¿no? El ser, el tener, el hacer, el hablar, el cocinar, el bailar, todos estos verbos se conjugan de esta manera. En el verbo to be ya tenemos un verbo be y el verbo be es ser o estar, ¿no? Entonces tenemos ya conjugado para cada una de las personas. Y en el verbo be como tal, tenemos esta diferencia que la primera persona, es decir, yo, Shelly, voy a tener el verbo am. Tú, Alejandro, vas a tener el verbo are. Marta va a tener el verbo is, o sea, Marta, otra persona, la tercera persona, ¿no? El hermano de Shelly va a tener el verbo is. El perro va a tener el verbo is. El loro va a tener el verbo is. El bebé va a tener el verbo is. Es una tercera persona de la que estamos hablando. Y el resto de las personas, nosotros, los estudiantes, lo que es plural, ¿no? Nosotros, los estudiantes, ellos, todos van a tener el verbo are, ¿vale? Entonces, realmente en el verbo to be solo tenemos tres tipos de verbo: am, are e is, ¿vale? Is es para el hermano de Shelly, el hermano de Pedrito, eh, el presidente, el director, la ejecutiva. Esa tercera persona es el verbo is, ¿vale? Yo voy a tener el verbo am y la segunda persona va a tener el verbo are. El resto va a ser plural para el verbo are. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el único verbo to be que es plural es el verbo are, ¿vale? Solo es que el plural es el verbo are. De resto, todos tienen sus verbos, nuevamente am, are o is, ¿ok? Pero nuevamente, como les decía, no solamente no tenemos el verbo to be, tenemos el verbo have. Y entonces en have, la única, ahí aplica lo que les acabé de decir. Y es que la única persona que realmente conjuga, la única persona que realmente impacta el verbo es la tercera persona. Es el hermano de Shelly, el Pedrito, el perro, el loro, el gallo, la vaca, el presidente,
la doctora, todo esto que son terceras personas van a tener esa conjugación, van a estar impactados por esa conjugación. Es la única persona que va a tener esa influencia. Entonces, ya en el verbo to have, vamos a tener el verbo has. En el verbo to do, vamos a tener el verbo does. En el verbo to run, correr, vamos a tener el verbo runs. En el verbo try, to try, intentar, ¿no? Vamos a tener el verbo tries, terminando en IES, porque cuando se utiliza la ES y termina en I, el verbo termina normalmente en I de yuca, ¿no? La I griega. El verbo, cuando se conjuga la persona, tercera persona, pues termina en ES y esa I griega tiene que pasar a una I latina. Esa conjugación de verbos no quiero que se afecten y no quiero que entren en pánico ni nada por el estilo. La conjugación de verbos en este momento la vamos a enfocar en esto. To be, to have, to do. ¿Ok? Y vamos a aprender esa conjugación en estos verbos. En cuanto a la conjugación de verbos como tal, eso lo vamos a ir aprendiendo en todos los niveles porque es una acción constante en el aprendizaje de una lengua. Es decir, que no vamos a parar de aprender cómo se conjugan los verbos o los verbos nuevos que vamos aprendiendo. Es decir, que vamos a aprender esto con la práctica, ¿vale? Entonces aquí tenemos los verbos que nos vamos a enfocar, to be, to have, to do. Y aquí ya tenemos las estructuras. Nuevamente, ¿a qué me refiero con estructuras? Eso lo dije en la primera sesión. La estructura se refiere a el orden de las palabras en una oración, ¿vale? Entonces aquí tenemos en esta estructura del presente simple, nuevamente utilizamos un solo verbo, ¿vale? Tenemos el sujeto, de quién estamos hablando, el verbo que es la acción, que es lo que hace el sujeto, y el complemento. Esa es la estructura del presente simple de su forma afirmativa. Tenemos la forma negativa, que es el sujeto, quien está haciendo la acción, el verbo auxiliar. ¿Por qué utilizamos el auxiliar? Porque en inglés necesitamos utilizar palabras que nos indiquen que la oración es negativa, que la oración nos dice algo no está ocurriendo o algo no pasa, ¿vale? Entonces, ese auxiliar ingresa con el verbo to do o el verbo is o el verbo to have, cualquiera de las que sea el caso, y esa partícula not, la partícula not. Partícula not es la que nos indica el negativo, ¿vale? Entonces, ese auxiliar entra en juego en las oraciones negativas y ya el verbo, que es la acción, que es lo que hace ese sujeto, que es lo que está haciendo la persona a la que estoy hablando, y el complemento. Entonces, aquí están los ejemplos, pero puedo decir, bueno, ¿cómo yo puedo crear la estructura de esa oración negativa? Yo lo que necesito es quién está haciendo la acción. Voy a hablar de mí, Shelly. Voy a decir algo que no hago. Voy a decir qué es lo que no hago, es decir, el verbo, la acción. Y voy a utilizar ese complemento y termino en un punto. Esa es una oración completa. Un sujeto, un auxiliar, en este caso una oración negativa, y el verbo y el complemento con su punto, ¿vale? Tenemos aquí las frases interrogativas. En un momento vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿cómo no que no nos paniquemos ahí? La estructura interrogativa tenemos el auxiliar primero. Cambiamos de orden de las palabras. Ojo, pues, cambiamos orden de palabras. Entonces empieza primero el auxiliar, luego el quien hace la acción, luego la acción y luego el complemento, seguido por un solo signo de interrogación. No utilizamos dos, utilizamos un solo signo de interrogación. Nuevamente, en las oraciones interrogativas, es decir, cuando yo hago preguntas, el orden de las palabras cambia, ¿vale? También tenemos preguntas de sí o no. ¿Qué son preguntas de sí o no? Preguntas de sí o no son preguntas que no me van a dar más información que eso, sí o no. Listo. Pero también tengo preguntas WH, preguntas que empiezan con what, where, when, who, why, how. El qué, el dónde, el cuándo, el quién, el por qué y el cómo. Esas preguntas son preguntas informativas, son preguntas que sí me requieren mayor información al responderlas. Vale. Entonces,
Nuevamente, aquí tenemos preguntas sí o no, que solo nos dan esas respuestas, sí o no. Y tenemos preguntas con mayor información que ya utilizan WH. Para estas preguntas como palabras con WH, vamos a revisar que esa palabra WH va a ir primero, ¿ok? Y luego si tenemos la misma estructura que una oración interrogativa. Primero va a ir la palabra WH y luego la misma estructura que una oración o una pregunta, una oración interrogativa. Entonces, por ejemplo, voy a volver acá. Frases interrogativas. Aquí tengo, do I live in Colombia? Tengo primero el verbo auxiliar, luego quién hace la acción y luego el complemento seguido por el signo de interrogación. Pero si yo quiero saber el por qué vives ahí, pues yo le voy a poner la palabra WH, porque esta oración, do I live in Colombia, solamente me va a dar respuestas sí o no. O sea, ¿vives en Colombia? Sí, no. ¿Por qué vives en Colombia? Ahí te va a dar más información, ¿cierto? Entonces ahí sí vas a utilizar las palabras WH. Entonces yo puedo utilizar el why. Y ya yo tengo que pongo esa palabra antes de esa pregunta interrogativa y ya la persona me debe dar mayor información. ¿Ok? No es el sí o el no, sino que me va a dar más información del por qué. Entonces aquí tengo la estructura. Primero la palabra WH, luego ese verbo auxiliar, en este caso va a ser el verbo to do, y la persona que hace la acción que hace la persona y el complemento seguido del signo de interrogación. Esa es la estructura de las preguntas que nos dan mayor información o las preguntas informativas. Luego, pues ya tenemos aquí, por ejemplo, ejemplos con el verbo to eat. Nuevamente, no es solamente el verbo to be, tenemos la mayoría de los verbos los vamos a utilizar como de forma infinitiva. Podemos utilizar to eat, to sleep, ¿no? Dormir. Entonces, ir son verbos infinitivos. Y tenemos esta forma de decirlos en inglés, to eat, to sleep, to cook, ¿vale? Al final tenemos una actividad didáctica que deberíamos realizar para, pues, a ver, pues, corroborar si estamos atendiendo esa información que nos están dando en el componente formativo. Vamos a ver si nos va a seguir. Ok, perfecto. En el siguiente elemento del componente formativo tenemos los pronombres de sujeto, tenemos los pronombres de objeto, nos dicen los tipos de pronombres, pues, que tenemos y una actividad didáctica. Vamos a ver si podemos continuar. Aquí ya tenemos o empezamos a tener un poquito más de vocabulario en cuanto a la información personal. Aquí tenemos más información que pueden revisar, los vocabularios relacionados a las familias y en la actividad didáctica. Y entonces, nuevamente, como les decía en la sesión anterior, ustedes, por ejemplo, pueden iniciar este componente formativo desde el vocabulario hacia la parte de la gramática, ¿vale? Si es lo que quieren, lo que sienten más cómodo, pueden iniciarlo de esa manera. Entonces pueden empezar, por ejemplo, con personal information, que sería como el vocabulario, luego se pasan a los pronombres, qué tipo de pronombres estamos trabajando o manejamos en el idioma, y luego ya empezamos el tema de los conceptos gramaticales directos de las oraciones. Ese concepto gramatical son estructuras básicas del idioma, ¿vale? Tengan eso muy en cuenta porque eso también es lo que se les evalúa dentro de las evidencias. Vale, ese es el componente formativo. Voy a volver al cronograma de actividades. Ya realicé el componente formativo Let's Introduce Ourselves y ahora nos dice el resultado pensar número 2 que tenemos la evidencia Foro Let's Meet. Entonces, yo aquí tengo la evidencia Foro Let's Meet. Ingresé a la evidencia. Voy a mostrar cómo hago esto. Nuevamente, lo hice hace un momento, pero lo voy a volver a mostrar. Tenemos actividad de aprendizaje guía. Doy clic en el mismo y se me despliega esta pestaña, actividad de aprendizaje 1. Aquí tengo la evidencia Foro Let's Meet. Entonces, ya aquí lo tengo abierto y aquí esta evidencia tengo información que voy a leer, ¿vale? Aquí me dice que tengo las instrucciones. Vamos a ver si me carga. Me cargó. Doy clic en las instrucciones y ahí vamos a revisar las instrucciones juntos, vamos a leerlas y después de esto recibo preguntas, ¿vale? Entonces, evidencia Foro Smith. Esta actividad es un foro de presentación a través de dos participaciones en inglés, dos intervenciones.
Vas a presentarte y conversar con tus compañeros para practicar lo aprendido en el componente Let's Introduce Ourselves, lo que acabamos de ver. Las estructuras a evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, quien hace la acción, un verbo, la acción que hace esa persona y el predicado o complemento. Por ejemplo, I am Shelley McLean. Es una oración completa, tiene un sujeto, un verbo y un complemento seguido de un punto. Esa es una oración completa. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona, de ser el caso. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. ¿Qué deben hacer? Debe participar en el foro titulado Foro Les Meet. Tienen que hacer 2 intervenciones obligatorias siguiendo estas instrucciones. Primera intervención. Van a hacer 2 intervenciones. Esta es la primera intervención de ellas. Se van a presentar. Van a utilizar un contexto de escenario. Ese contexto de escenario es, imagina que haces parte de la Armada Nacional o la Naval. Ese es el contexto. Si usted no utiliza el contexto en sus evidencias, no va a aprobar la primera intervención. ¿Vale? Tienen que realizar lo que se indican las instrucciones de la evidencia. El contexto o escenario. Imagina que haces parte de la Armada Nacional o la Naval. Escribe un párrafo corto. Si se dan cuenta de las oraciones afirmativas que estamos trabajando, ¿no? Miren esas oraciones cortitas, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar. Oraciones cortas, concisas y directas al grano, donde ustedes puedan trabajar lo que vieron en el componente formativo y me puedan mostrar a mí, mira, ya aprendí lo que está en el componente formativo, ¿vale? Entonces, párrafos, una oración corta, concisa y directa al grano, ¿vale? Escribe un párrafo corto con información básica sobre ti, como si estuvieras en esa institución. Usa el presente simple en su forma afirmativa y el verbo to be correctamente. Incluye la siguiente información. Entonces aquí tengo información que tenemos que utilizar, ¿vale? Eh, Esa información debe ser respondida con oraciones completas. Nuevamente, oración completa. El sujeto, el verbo y el complemento. Si usted me van a hacer una participación como edad 18 años, esas son respuestas tipo formulario, eso no nos sirve. Tenemos que hacer oraciones completas, ¿vale? Eso es lo que decimos aquí. Venimos entonces, ya realizamos la primera intervención, vamos a hacer la segunda intervención. La segunda intervención nos dice, lee las presentaciones de tus compañeros y escoge una de las participaciones. Escríbele un mensaje donde hagas al menos 2 preguntas a otro compañero, basándote en lo que esa persona compartió en su presentación. Preguntas de ejemplo. ¿Por qué trabajas en esa institución? ¿Qué te gusta de trabajar aquí? Eh, ¿Cuáles son las películas que más te gustan? Son tipo de preguntas que ustedes pueden realizar. Son preguntas de ejemplo. Ustedes me van a hacer oraciones suyas, propias, que no hayan sido prohibidas para ustedes en las instrucciones de la actividad. Eh, Van a usar oraciones en presente simple, es decir, la pregunta va a ser en presente simple, ¿vale? Una oración interrogativa en el presente simple. Tipo de expresiones que pueden utilizar. Después de hacer las preguntas, ustedes pueden revisar el foro y si les han hecho preguntas, pueden responderlas. No quiere decir que usted vaya a ser afectado si no le hayan hecho preguntas a usted, pero si usted le han hecho preguntas, usted puede responder las preguntas en el foro, ¿vale? Que se va a evaluar el uso correcto del presente simple afirmativo e interrogativo, nuevamente lo que se acabó de mencionar, y las 2 intervenciones. Si usted hace una sola intervención y no hace la segunda, la evidencia no aprueba. Son 2 intervenciones utilizando el contexto que se solicitan las instrucciones y el presente simple en su forma afirmativa e interrogativa. ¿Ok? Tenemos preguntas comunes y recursos que les pueden servir para hacer presentación personal. Voy a ver si puedo volver. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Tengo que hacer 2 intervenciones. Entonces, voy a ir al foro y aquí me dice añadir un nuevo tema de debate. Entonces, voy a dar clic aquí. Aquí hago mi primera intervención. Aquí escribo mi primera intervención y aquí doy clic en enviar al foro. Aquí hago mi primera intervención. ¿Vale? Esto tiene que estar siguiendo lo que están las instrucciones de la actividad. Luego vengo y ubico una persona en el foro, no sé, cualquier persona.
Y esa persona, leo lo que dice esa persona, le voy a dar clic en responder y aquí hago mi segunda intervención con preguntas en presente simple. Si usted hace preguntas en otro tiempo, pues no va a poder aprobar la evidencia, necesita aprobar la evidencia con la estructura que se evalúa la misma, que es el presente simple. Termino de hacer mis preguntas, doy clic en enviar al foro y ahí le queda a esa persona esas preguntas, ¿vale? Entonces, voy a ver si puedo volver, si me dejo. Ah, muy bien. Am, recibo preguntas, espéreme, por favor, un segundo, acerca de lo que se ha dicho o del componente formativo, las estructuras. Wait. Ok, fantástico. Am, preguntas, ya sea en el chat o por el micrófono, pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar la mano alzada para yo saber quién me está hablando. Y puede ser preguntas acerca de lo que se ha dicho en la sesión de hoy o pues del curso como tal. Y después de esto, pues pasamos a unos ejercicios. Um, Hay una persona que ingresó a la sesión con el usuario Vivo B2343. ¿Podrías, por favor, al lado de tu nombre aparecen tres puntitos y puedes cambiar tu nombre, por favor, o me dices en el chat cuál es tu nombre? Y me haces la pregunta, no me quedó muy claro lo de la entrega del segundo punto. ¿A qué te refieres? ¿A la segunda intervención? Mariana Ochoa. Mariana, ¿a qué te refieres a la segunda intervención? Muy bien. La segunda intervención es hacer oraciones interrogativas, hacer preguntas. Necesita que open it in a different tab. Perfecto. Segunda intervención, vas a ubicar a una persona dentro del foro, le vas a abrir su participación, vas a dar clic en responder y le vas a hacer como mínimo dos preguntas a esa persona en presente simple. Ahí está. Mariana, ¿ahí te ayuda esa explicación? O si tienes una pregunta específica acerca de eso, me lo dejas decir. Me lo dejas saber, perdón. Ok. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien intentaba compartir algo que necesitas hacer una pregunta? Astrid dice, ¿cuál sería el plazo para entregarla? El cronograma de actividades nos indica que tenemos una fecha límite de recepción de actividades el 15 de junio a las 11:59 de la noche. Esto es para todas las actividades del curso. Todas las actividades del curso tienen la misma fecha límite para recibirles evidencia. Esa es la última fecha del curso para recibirles evidencia. Ustedes pueden enviarla pues en cualquier momento. Vale. Bueno, no hay problema. ¿Alguien más?
Nuevamente, en el curso, vamos a colapsar todo aquí. En el curso, en la plataforma, tenemos la pestaña sesiones en línea, ¿vale? En las sesiones en línea, pestaña sesiones en línea, tenemos la grabación de la sesión de apertura, donde se habló toda la metodología de trabajo del curso, el tema de las fechas del curso, las fechas importantes del curso. Todo eso se trabajó en la sesión de apertura. Entonces, si tienen dudas, por favor, revisamos la grabación. Aquí se encuentra dentro de sesiones en línea y aquí se van a poner todas las grabaciones del curso, incluyendo esta, en la que nos encontramos en este momento. Bueno, entonces, no tenemos más preguntas. Voy a abrir una de nuestras actividades. Quiero por lo menos realizar dos, que nos ayudaría a cubrir el tema visto en en la semana anterior. Pero voy a ingresar directamente a la que estamos trabajando en ese momento, que es el presente simple. Entonces, voy a cerrar aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. Entonces, en el presente simple, nuevamente trabajamos el verbo to be, ¿no? Todo lo que es la conjugación de esas personas, las formas negativas y las formas interrogativas prácticamente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí bastante sencillo. En el chat, ustedes van a responder. Entonces, si usted no está en la sesión, y no está disponible para responder al ejercicio, yo le invito de corazón a que pueda salir de la sesión y revise la grabación cuando ya esté listo, ¿vale? De resto, si se encuentra aquí en sesión, estamos activos, ¿vale? Activos al el ejercicio que estamos realizando. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Son oraciones con espacios en blanco y hay que evidenciar el espacio en blanco. Tenemos opciones para escoger ese espacio en blanco. En este primer ejercicio tenemos 7 preguntas. Tenemos una oración y un espacio en blanco. Vamos a trabajar el verbo to be. ¿Ok? Vamos a ir escalando el tema, ¿no? Vamos a ir construyendo en lo que vamos estudiando. En el chat, así como hizo Mariana, ustedes me van a poner la opción que ustedes crean que deba ir en ese espacio en blanco y vamos a escogerla por mayoría. ¿Vale? Entonces, tenemos el espacio en blanco y la oración I, espacio en blanco, 12 years old. Y tengo los verbos to be, is, am, are. Ok, la mayoría dijo am, vamos a escogerlo y vamos a ir a la siguiente pregunta. My brother, espacio en blanco, good at swimming. Swimming, nadar. My brother, espacio en blanco, good at swimming. Tengo la opción isn't, tengo la opción not y tengo la opción aren't. Entonces ahí en el chat me pueden ir poniendo las opciones, las respuestas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo 11 personas. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están las 5? ¿Qué falta? Ok. Uno, dos. Ruth, pusiste am, pero am no es una de las opciones que está aquí. Entonces, ¿corregiste? No. Las opciones son isn't, not o aren't. Isn't, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ruth, ¿podrías ahí responder, por favor? Am, Cristian, que vamos por mayoría con isn't. Por favor, ahí van poniendo las respuestas. Vamos con la segunda, la tercera. Espacio en blanco. She in the school play. Signo de interrogación. Respuestas. Do, are o is. ¿Ok?
Mariana, Jaime, Sara, Sebastián, Juliana, Mari, Yuribeth, Astrid, nuevamente Cristian, Alejandro, ok. Dices, ¿estás en sala? Profe, buenas tardes. Es que no puedo escribir, no sé por qué. Ok, entonces utilizas el micrófono y me dices, ¿vale? Me dices cuál es la Vale, opción vale. 3. Las personas que no pueden escribir me utilizan el micrófono, no hay problema. Entonces, ¿cuál opción crees que es? Do, are or is. Aquí dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mayoría dice is. Vamos a ir con esto. I, espacio en blanco, short. Short es un adjetivo que nos diga bajo. Tengo contracciones. Contracción S, contracción M o contracción R. Em, ¿Ok? La mayoría está diciendo este. Bueno, vamos pues. They, espacio en blanco, late for school. Opciones aren't. Opciones aren't sin apóstrofe. Opción aren't con apóstrofe. Y opción isn't con apóstrofe. Juliana, tienes dos T's. Cristian, aren't con apóstrofe. Ok. aren't. Con o sin apóstrofe. Hay dos opciones. Cristian, contigo. Con o sin Con... apóstrofe, que hay dos opciones. Profe, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Me hablas más durito, por favor? ¿Cómo es que se dice, profe? Con o sin apóstrofe. Aquí tengo la primera opción que es sin apóstrofe y aquí tengo otra que es con apóstrofe. Con apóstrofe. Sí. Ah, ok. La mayoría dice con apóstrofe, aren't. Vamos a la siguiente. Tengo la siguiente pregunta. Where, espacio en blanco, your friends. Friends, amigos en plural, sin la interrogación, es una pregunta. Tengo las opciones are, Is. is, go. Is. Otra vez, Cristian. Is. Is, Cristian. Jaime dice is. Tengo tres para is. Sara dice are. Mari dice is. Juliana dice is. Yuribet dice is. Tengo seis para is. ¿Alguien más? Astrid dice are. Alejandro dice are. Tengo tres para are. Cuatro para are con Mariana. ¿Alguien más? Ok, tengo todo. Seis y cuatro, sí. Me dicen que la mayoría is. Vamos con el siguiente. We, espacio en blanco, really happy today. Contracción, apóstrofe M, contracción, apóstrofe S, contracción, apóstrofe R, R-E. Contracción R, 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 ok. Y quienes no pueden escribir, me dicen en el micrófono, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mayoría. Ok. Vamos a ver cómo nos fue, ¿vale? ¿Quién más? Ok. Vamos a ver cómo nos fue. 6 de 7. Vamos a ver cómo nos fue. We, contracción R-E, es la contracción R, ¿cierto? Entonces, we're really happy today. Vamos a prestar atención a la pronunciación. No sería we are porque es una contracción. Se contrae el sujeto con el verbo to be. Se hacen dos, se hace en una sola palabra. Y la forma de hacerlo es con esa apóstrofe y la R. Dice, we're really happy today. We're really happy today.
Vamos a escuchar esa pronunciación. We're, we're, we're really happy today. Bueno, vamos a la segunda. Aquí está la que nos salió incorrecta. Dice, where, espacio en blanco, your friends, signo de interrogación. La mayoría escogió is. Y yo hice énfasis cuando leí la palabra friends. Es plural. Plural, ¿vale? Y cuando estábamos trabajando ese presente simple, ¿dónde está el? Wait, I can't really do this with all of you guys here. Oh, perfecto. Cuando estábamos trabajando, vamos a cerrar. Cuando estábamos trabajando ese presente simple, o estamos hablando del presente simple, yo les mencionaba que realmente en el verbo to be, eso indica que para las personas plurales solo podemos utilizar are, ¿cierto? Entonces, este espacio se dedica para el verbo are. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese sujeto plural, ¿vale? Where are your friends? Your no es el sujeto. Your es un posesivo. ¿Qué quiere decir posesivo? Que le pertenece a alguien. ¿De quién estamos hablando? De los amigos de él. De los amigos de ella. Your. Ese es el posesivo. No quiere decir sujeto. ¿Vale? El que indica sujeto es esta palabra y es friends y es plural. ¿Ok? They aren't late for school. Muy bien. Aren't es una contracción entre el verbo to be y la partícula not. Entonces vamos a prestar atención a esa pronunciación. Aren't. Termina en T y tenemos que pronunciar la T al final. Aren't. They aren't late for school. I'm short. Muy bien. Is she in the school play? Muy bien. My brother isn't good at swimming. Muy bien. I am 12 years old. Muy bien. Ojo pues que las edades solo las expresamos con el verbo to be, no las expresamos con el verbo to have. Esto es en español. En inglés utilizamos el verbo to be para las edades siempre. ¿Ok? Am, voy a dejar esto. Si tenemos tiempo, vuelvo a este juego, pero quiero ir al uso de los artículos. Ok. Entonces, tengo aquí el uso de los artículos. En el primer componente formativo que vimos la semana anterior, ustedes trabajaron los artículos. En este caso tenemos el artículo a o el artículo an, que es el mismo, a o el artículo an, que es el mismo artículo, y el artículo the o the, como quieran decir. En el artículo a o an lo utilizamos para sustantivos singulares o sustantivos contables, es decir, que podemos contar, es uno, es dos, por ejemplo, el arroz no podemos contar. Contaríamos los granos de arroz, pero no contaríamos el arroz, es no contable. El agua es no contable. Contaríamos los vasos de agua, o los litros de agua, o los galones de agua, pero no contamos el agua porque no podemos contabilizar el agua como tal, solo contabilizamos las unidades de. Pero yo sí puedo decir un zapato, puedo decir un carro, puedo decir un helado, y eso, ese un es el artículo a, ¿vale? Y ese artículo a se diferencia entre a o an porque se utiliza dependiendo del sonido inicial de la siguiente palabra. Por ejemplo, en esta palabra tenemos good. Good tiene el sonido inicial de consonante. El sonido inicial de consonante. Cuando tenemos ese sonido de consonante, y tengo que ser enfática en que es sonido y no es lo que ustedes están viendo en la palabra, sino es el sonido de la palabra, ¿vale? Utilizamos el artículo a, es consonante. Pero si tengo el sonido inicial de esta palabra como our, ese sonido inicial es a, como de vocal, ya vamos a utilizar el artículo an. ¿Por qué? Porque en inglés es difícil para la persona pronunciar
dos vocales seguidas en las dos palabras. Entonces, por ejemplo, aquí no serviría a hour porque tendría que ser a. No funciona para la persona que está hablando en inglés. Entonces, ¿qué hicieron? Pues utilizaron un consonante en la mitad. Pusieron una N en ese artículo para poder decir las dos palabras, an hour. ¿Ok? Entonces, el sonido inicial de esa siguiente palabra es de vocal. Vamos a utilizar el artículo que tiene la consonante para poder decir las dos palabras. Pero si el sonido inicial de esa palabra ya es de consonante, pues utilizo de una vez el artículo en su forma normal, ese sonido de vocal sin ningún problema, porque ya tengo una vocal y una consonante. ¿Vale? Ese es el artículo A1 y lo utilizo para singulares, para sustantivos singulares o contables. ¿Qué pasa con el artículo the? En inglés, en español, perdón, nos gusta mucho utilizar el artículo los, o las, o lo, o la. Y ese artículo, pues lo utilizamos para, o también el o la, ¿no? Por ejemplo, el libro, el plato, los platos, los vasos. Nos utilizamos ese artículo para indicar ese sujeto, ese sustantivo, perdón. Pero en inglés, utilizamos ese artículo solamente si tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo, a mí me gustan los perros, en español voy a utilizar los perros, voy a decir los. Pero en inglés no voy a utilizar los porque estoy hablando de los perros en general. No estoy hablando de algo en específico o un perro en específico o una raza en específica. Estoy hablando de los perros en generales, en general. Entonces yo voy a utilizar mi oración sin ese artículo. No voy a utilizar los. Voy a utilizar ese sustantivo directamente. I like dogs. No voy a decir I like the dogs. ¿Ok? Pero si yo digo a mí me gustan los pastores alemanes. En español yo utilizo los pastores alemanes. Como el pastor alemán de mi vecino. Entonces, en esas dos oraciones que acabé de hacer, yo puedo decir, a mí me gustan los perros alemanes, los pastores alemanes es una oración general, ¿no? Es un sustantivo general, los pastores alemanes. Pero en la segunda cláusula yo digo, como el pastor alemán de mi vecino. Ya yo me explico y especifico que es ese pastor alemán que a mí me gusta, el del vecino. Entonces yo puedo decir, I like German Shepherds. I like German Shepherds. Like the German Shepherd my neighbor has. Or the German Shepherd of my neighbor. Or my neighbor's German Shepherd. Ahí yo puedo utilizar ese the, porque ya tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del perro del vecino. Es específico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo dijera esta oración, I'm going to take the dog for a walk. Si estuviésemos hablando y no hemos mencionado perros, no hemos hablado de nada, no sé de qué perro, yo no sé de qué perro me estás hablando. Porque tú me estás diciendo que es the dog, es un perro en específico. Yo no sé de qué perro estamos hablando, tú no lo has mencionado antes. Yo no sabía que tú tenías un perro, yo nada, entonces no sé de qué estamos hablando. ¿Ok? Lo mismo que en la pregunta, pues aquí tenemos they go to the school next to the bridge. Aquí estoy explicando exactamente de qué escuela estoy hablando. Aquí puedo utilizar ese artículo the, ¿vale? Entonces voy a hacer un ejercicio rápido porque ya estamos cogiendo tiempo. ¿Dónde estoy? Aquí. Rápido en este ejercicio. Igual yo les voy a enviar en el chat, les voy a poner estos links para que ustedes puedan trabajarlo en su tiempo libre. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con los componentes formativos, no tiene nada que ver con la estructura de los elementos que tienen que ver dentro del curso. Esto lo trabajan en su tiempo libre, ¿vale? Tenemos espacios en blancos nuevamente. Ustedes me van a decir qué vamos a poner en estos espacios en blanco. Tenemos la opción A, que es el artículo A. Tenemos la opción an, que es el artículo an. Y tenemos la opción the, que es el artículo the o the. También podemos oponer el guión que nos indica que no debe tener artículo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la opción, la primera oración. I like listening to, tengo la opción music y tengo la siguiente cláusula, it helps me relax.
En el chat me dicen, ¿qué ponemos aquí? Tenemos 4 opciones. A, and, the, o el guión que nos indica que no debemos poner aquí. Sara dice the, Astrid dice guión. Uh, ¿Qué pasó? Alejandro, Cristian, Jaime, Juliana, Mariana, Mari, Ruth, Sebastián, Yuribe. ¿Qué ponemos aquí? Ojo que esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Mari dice the, Juliana dice the, Mariana dice the, Alejandro dice the, Yuribe dice the. Ok. La mayoría dice the. Segunda, espacio en blanco. Money he gave me wasn't enough. Sebastián, en la primera queda así, ¿no? Tú me dices, hay 4 opciones. A, and, the o guión. Guión quiere decir que no se pone nada. Wait. Alejandro dice the, Sara dice the, Juliana dice the. Estamos en la segunda pregunta, ¿no? Espacio en blanco. Money he gave me wasn't enough. The. Ok. Cristian dice the. ¿Alguien más? En la segunda es the. Ok. 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 personas. Necesitamos mayoría. Mari dice the. Gilbert dice the. Ok. Vamos a iniciar. The. Tercera. He doesn't like, espacio en blanco, dogs. One bit him when he was a child. Sebastián dice guión, que no debe haber nada. ¿Alguien más? Juliana dice guión. Mari dice guión. Alejandro dice guión. Ruth dice guión. Gilbert dice guión. Mariana dice guión. Guión. 4. Could you please? Juliana dice, ok. What? Ok. Vamos con mayoría con guión. La cuarta. Could you please pass me, espacio en blanco, salt? La mayoría dice the. Okay. Quinta. Do you want, espacio en blanco, apple? Juliana dice, and. I've got 2 in my bag. Mariana dice, and. Gilbert, and. Sebastián, and. Mari dice, and. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruth dice, and. On. And dice, okay, okay. I can take, espacio en blanco, children to school today. The. The. The, Christian, okay. The, Julian, Sebastián, the. Mari, the. Yuribet, the. Ruth, the. ¿Alguien más? Mariana dice the. Okay. This is my Uncle Phil. He's, espacio en blanco, teacher, and he lives in London. Juliana dice A. A. Okay, Christian dice A. ¿Alguien más? I'm A. Ruth A.
Is there, espacio en blanco, university where you live? Is there, espacio en blanco, university where you live? Okay. Judibet, Sebastián, Jaime, Ok. A. Cristian dice A. Mary dice A. Ruth dice A. Ok. Ahí. Vamos a ver cómo nos fue. 7 de 8. Tenemos aquí, I like listening to music. It helps me relax. Aquí tenemos un guión, no va nada, no va ningún artículo. No estamos especificando el tipo de música ni a qué música nos estamos refiriendo. No, no tenemos absolutamente ningún tipo de información acerca del tipo de música. Música es no contable, ¿vale? Entonces no puede ir ni un artículo, perdón, no puede ir un artículo A y no puede ir un artículo D. ¿Por qué? No es contable, no podemos ir con un artículo A y no podemos ir con un artículo D porque no estamos especificando nada de esa relación. Es música en general, ¿vale? I like listening to music. Vale, tenemos aquí bien en la segunda oración, the money he gave me wasn't enough. Estamos hablando de un dinero en específico. ¿Cuál? El que él me dio. He doesn't like, muy bien, sin artículo dogs. Estamos hablando de los perros en general. Could you please pass me the salt? Estamos hablando de algo en específico. ¿Cuál es el específico? La sal, a que nos estamos refiriendo. Do you want an apple? Muy bien. I can take the children. I can't take the children to school today. Muy bien. This is my Uncle Phil. Primera cláusula, segunda cláusula. He's a teacher. Utilizamos el artículo a para hablar de profesiones o ocupaciones. Muy bien. Is there a university where you live? Muy bien. Entonces voy a parar de compartir aquí. Vamos a dar por terminada la sesión. Voy a poner en el chat. If I can find it. En el chat, aquí van. Hay más ejercicios en esa misma página, entonces les voy a poner aquí el chat para que lo copien y lo peguen en otro explorador. Voy a poner esto. Perdón, página para el verbo to be, para que por favor lo revisen y lo trabajen en el tiempo libre. El presente simple, específicamente con esos verbos to be, el verbo to do, y el artículo I want y el artículo the en oraciones en presente simple también. Entonces, voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir. Si tienen preguntas, ya se saben los medios de comunicación. Tenemos el foro de dudas e inquietudes, tenemos notificaciones y tenemos el correo. ¿Vale? Profe, Quedo atenta pues a sus preguntas ahí en profe, los medios es de que a mí el chat no me sirve. O sea, no sé qué link enviaste ni nada. ¿Quién me está hablando? Cristian. Cristian. Quizá tú me vas a hacer una pregunta. Sí, señora. Ok, entonces nuevamente voy a dar por terminada la sesión, te puedes quedar en sala, ya respondemos a tu pregunta, pero voy a dar por terminada la sesión, así que voy a terminar la grabación y a las personas que no tienen, pues pueden salir de la sesión sin ningún problema.